Un saludo a los que están escuchando este video. En esta oportunidad les voy a explicar una aplicación del diodo Chocle, que es un generador de diente de sierra con diodo Chocle. Este circuito es posiblemente lo usemos a futuro en la materia para diseñar algunos circuitos de disparo de circuitos de potencia, de disparadores de circuitos de potencia. Y también nos sirve este circuito generador de diente de sierra para reafirmar un poco el conocimiento sobre diodos Schottky. Bueno, tenemos aquí este circuito que es el que vamos a analizar hoy. Un circuito con una fuente de 50 voltios, una resistencia, un condensador y en paralelo al condensador un diodo Schottky. ¿Por qué es un generador de diente de sierra? El generador de diente de sierra es porque la onda que sale aquí en el condensador B sub C, este B sub out, es la onda aquí en este punto. Valdría la pena como escribirlo. Aquí tenemos B sub C, B sub C igual a B sub out. ¿Sí? La onda que sale en la capacitancia. ¿Sí? Entonces, que es igual aquí al voltaje en este punto y tierra. ¿Sí? Entre este punto y tierra. Es un diente de sierra. ¿Por qué es un diente de sierra? Porque el condensador se comienza a cargar a una velocidad que depende del valor de la resistencia y de la capacitancia. Recuerden que tau es igual a R por C a la multiplicación de estas dos, y entre mayor sea tau, él se demora más en cargarse. Entonces, si yo coloco aquí valores grandes, el condensador se comienza a cargar, y cuando el condensador se carga, entonces, como tengo un diodo Schottky conectado en paralelo con el condensador, si el voltaje del condensador llega a ser mayor al voltaje de ruptura del diodo Schottky, el diodo Schottky conduce. Cuando el diodo Schottky conduzca, en ese momento hace un corto acá, por así decirlo, solamente había una caída de 0,7, hace prácticamente un corto, y el condensador se descarga. Al descargarse el condensador, va a llegar un momento en que la corriente a través del diodo sea muy bajita porque el condensador se está descargando hasta que ya descarga toda la corriente. Y cuando el condensador se está descargando, la corriente llega a ser por debajo de la corriente de mantenimiento, y cuando la corriente por acá es debajo de la mantenimiento, el diodo Schottky se vuelve a abrir. Al volverse a abrir, entonces el condensador otra vez se comienza a cargar y ya está. Entonces aquí el condensador se carga, llegó al voltaje de ruptura del diodo Schottky, que en este caso son 10 voltios, y cuando llega a 10 voltios el diodo Schottky se cierra y el condensador se descarga. Luego el condensador se carga y el condensador se descarga. Luego se vuelve a cargar y se descarga y así sucesivamente. Y por eso genera una onda diente de sierra. Eh, genera una onda diente de sierra en la salida. Bueno, eh, el primer defecto de este circuito es que fíjense que la onda diente de sierra sube solamente hasta los 10 voltios. Es decir, el que controla hasta dónde sube la onda es el voltaje de ruptura del diodo. O sea que si ustedes quisieran utilizar este circuito para hacer un diente de sierra de 15 voltios, tendrían que comprar un diodo Schottky de 15 voltios de ruptura. Que necesitan uno de 15.5, tendrían que conseguir un diodo Schottky de 15.5 de ruptura. Entonces eso no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido que mi amplitud del diente de sierra dependa de una característica de fábrica del diodo. O sea, porque nosotros no vamos a poder ir al almacén de electrónica y comparar un diodo Schottky del voltaje que yo quiera. ¿Sí? Entonces, ese es un gran defecto de este generador de diente de sierra, y es que la amplitud del diente de sierra depende del voltaje de ruptura del diodo. Ahora, vamos a hallar el periodo del diente de sierra, que es el tiempo en que se demora en subir a 10. Ese es el periodo del diente de sierra. Fíjense que aquí tengo 50 porque si no estuviera el diodo Schottky,
el capacitor sencillamente se cargaba hasta 50 voltios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es la carga de un capacitor normal. Recuerden la carga de un capacitor normal, ¿sí? Más o menos es esta. ¿Sí? Entonces, un capacitor se comienza a cargar hasta que llega a su voltaje máximo, que es el voltaje de la fuente. Este VF sería los 50 voltios, ¿no? Bueno, entonces, esta sería la ecuación que rige la carga de un condensador, el voltaje en el condensador. Ojo que esta ecuación es, digamos que suponiendo que no hay diodo choque, sino la carga de un condensador, un circuito RC, es igual al voltaje de la fuente, que en este caso sería 50, multiplicado por 1 menos E a la T sobre T, a la menos T sobre tau, donde T es el tiempo y tau es igual a RC. Con esta ecuación yo puedo entonces saber en determinado tiempo cuál es el voltaje del condensador. Si el tiempo tiende a infinito, claramente entonces E a la menos T sobre tau tenderá a cero y por lo tanto el voltaje del condensador tiende a ser igual al voltaje de la fuente, que son estos 50 voltios. ¿Sí? Pero mientras el tiempo no tiende a infinito, sino en el primer transitorio, cuando el tiempo comienza desde cero, la forma va a ser una exponencial creciente. Bueno, esa fórmula nos va a servir entonces para hallar el periodo. ¿Cómo hacemos para hallar este periodo? Pues para hallar este periodo, entonces lo que tenemos que hacer es hallar el tiempo en el que el condensador se carga a 10. ¿Sí? Entonces, cuando hallemos el tiempo en el que el condensador se cargó a 10, ese sería el periodo de tiempo de cierre. O sea que sencillamente utilizar esta fórmula, colocar t igual no, t es el tiempo que estamos despejando, o sea, nos toca despejar t. Hacemos que el voltaje del condensador sea 10, la fuente son 50 voltios, tau es igual a R por C, tenemos todo, despejamos t, y cuando despejemos t, ese va a ser el periodo del diente de cierre. Ese es el funcionamiento. Aquí les hice un resumen del funcionamiento del circuito. Entonces, aquí repito lo que les acabé de decir. Primero, el condensador se comienza a cargar con la fuente de 50. Cuando el voltaje del condensador llega a 10 voltios, el diodo Chocli se cierra, porque el diodo Chocli con 10 voltios comienza a conducir. Apenas el diodo se cierra, el condensador se descarga. Cuando el condensador se descarga, llega un momento en que la corriente del diodo es tan baja que el diodo se vuelve a abrir y el condensador se comienza otra vez a cargar. El voltaje pico del generador de diente de cierre es equivalente al voltaje de ruptura del diodo Chocli, la desventaja que les acabo de decir ahorita, para hallar el periodo del diente de cierre. Entonces, ¿cómo hallamos el periodo? Como les dije, tenemos la fórmula y vamos a despejar T. Tau es igual a RC, en el ejemplo de arriba, R vale 2000, C vale 0.02 microfaradios, entonces en este caso 2000 por 0.02 microfaradios es igual a 40 microsegundos. Entonces tengo tau, entonces voy a despejar aquí T para cuando se haya llegado el voltaje del condensador a 10, el tiempo que se demora el voltaje del condensador llegar a 10, ese sería el periodo, igual a 50 por 1 menos C a la T menos sobre K. Si hago todo el procedimiento que está aquí escrito, entonces paso a dividir el 50, luego de pasar a dividir el 50, entonces paso aquí a restar el 10 sobre 50, a sumarlo, y me queda un exponencial, le saco el logaritmo natural a ambos lados, me queda menos t sobre tau es igual al logaritmo natural de 1 menos 10 sobre 50, despejo el tiempo, y el tiempo me da igual a menos tau por logaritmo natural de 1 menos 10 sobre 50, al hacer eso me da 8.92 microsegundos, que sería mi periodo, el periodo del diente de cierre, que es el tiempo en que se demora en llegar a 10. Y por lo tanto la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, igual a 112 kHz. O sea que este diente de cierre tiene una frecuencia de 112 kHz. Esa es la explicación de este generador. Este video ya termina acá. Esta tarea se las dejo para que practiquen y es diseñar un circuito generador diente de cierre con diodo Chocli cuya frecuencia sea 10K y el voltaje pico sean 12 voltios. Les estoy dando la frecuencia, les estoy dando el voltaje pico. Listo. ¿Cómo se haría? Pues, si el voltaje pico del diente de cierre son 12 voltios, obligatoriamente yo tendría que comprar un diodo Chocli con un voltaje de ruptura de 12 voltios. ¿Listo? Eso es lo primero del diseño. ¿Sí?
Y pues ya sabiendo que dio el choque de 12 voltios, ahora les estoy dando la frecuencia. Como les doy la frecuencia, ustedes despejan el periodo. Como les doy el periodo, entonces ya teniendo el periodo, ustedes pueden de esta misma fórmula, teniendo ya el periodo, despejar tau. ¿Sí? Y cuando ya tengan tau, entonces pueden inventarse una resistencia y despejar un condensador, inventarse un condensador y despejar una resistencia, o darle dos valores a R y C, de tal manera que la multiplicación sea el tau que hallaron. Aquí estoy suponiendo que también la fuente la conocemos, o sea, estos 50 voltios los conocemos. Como yo dije, usted que diseña un circuito, usted puede cambiar el valor de la fuente, usted me puede decir, no, profe, yo no quiero que sean 50, quiero que sean 100 voltios, 80 voltios, bueno. Y estos 10 voltios no serían 10, porque la amplitud del diente de sierra son 12 voltios, ¿no? O sea que aquí el 10 se cambiaría por 12. Entonces, aquí cambiando el 10 por 12, colocando la fuente que usted quiera, despeja tau, porque tiene periodo, y teniendo tau, pues busca dos valores de R y de C, que es la multiplicación de ese tau, y ya tendríamos nuestro diseño. Bueno, agradezco mucho la atención a este video. En el próximo video ya veremos otro tipo de tiristor, el SCR, y seguiremos con el estudio de una manera muy superficial, muy general, de los tiristores, que son algunos conocimientos que vamos a necesitar a futuro en la materia electrónica de potencia para el diseño de circuitos de disparo y el funcionamiento de circuitos de potencia controlados. Agradezco mucho la atención y nos vemos en otra oportunidad.